Usted disfruta de Aliento de Vida. Hoy entramos al tercero de los tres ejemplos de los que habla el libro de Judas. Esta es la cuarta entrega de esta serie acerca de Judas. Y en el versículo 7 está refiriendo el tercer ejemplo de tres. El primero de esos ejemplos hablaba de lo que pasó con el pueblo de Israel, que luego de ver tantos milagros, maravillas y prodigios de parte de Dios, con que Él los sacó de Egipto, de la esclavitud en Egipto, se desviaron por estar escuchando a quien no debían. Se pusieron a escuchar a gente rebelde, a gente que no estaba sintonizada con Dios, y terminaron ellos siendo rebeldes. Y una de las conclusiones que extraímos es que cuando usted escucha gente rebelde, usted termina siendo rebelde como ellos. Por eso es tan importante que examinemos lo que escuchamos, a quién escuchamos. Hoy en día, nunca antes en la historia, el mundo ha estado tan expuesto a tantas voces, a tantas versiones diferentes, que la iglesia está prácticamente desenfrenada. Y no me refiero específicamente a esta iglesia, me refiero a la iglesia global en todas partes. La gente a veces se ufana a decir: yo tengo 20 pastores, yo tengo 50 pastores, yo escucho a todo el mundo. Una de las cosas que decíamos es que eso produce un choque de sazones en el estómago, una descomposición estomacal en el sentido espiritual. Estás escuchando aquí y allí, alguien te va a confundir. Dios dice: si alguno oye su voz. Necesitamos escuchar primeramente la voz de la palabra de Dios, y necesitamos escuchar gente que esté alineada con la palabra de Dios, el testimonio de su vida, el testimonio de su trayectoria, hable claramente de que andan en obediencia a Cristo y no a cualquier facineroso. El segundo ejemplo que vimos la semana pasada es lo que está hablando de los ángeles que pecaron contra Dios. Se desviaron del propósito original. Dios los creó para que le adoraran, para que le bendijeran con sus vidas, le sirvieran. Y estos ángeles también Dios los creó con una libertad extraordinaria, semejante a la de los seres humanos. Y allí nace el mal. Ellos hicieron mal uso de la libertad que Dios les había dado. Y allí nace el mal. Si usted se había hecho la pregunta: ¿pero cómo es que nació el mal? El mal nace del mal uso de la libertad. Dios creó a los ángeles y nos creó a nosotros con una libertad extraordinaria, incluyendo, escúcheme bien, la capacidad de poder inclusive no servirle. Porque Dios no quiere que nadie le sirva como un robot, ni obligatoriamente, sino que le sirvamos por amor. Los ángeles, dirigidos por Satanás el diablo, pecaron contra Dios, y un tercio de los ángeles cayeron en desobediencia, se desviaron del rumbo que Dios les había trazado, y por eso terminaron mal. Y dice la Escritura que Dios no los perdonó. Y yo sé que muchos se hacen la pregunta: ¿pero por qué Dios no los perdonó? Hay un punto clave, hay mucho más profundo en eso que no lo entendemos totalmente, pero sí, algo podemos entender es, escúchame bien, a mayor revelación, mayor demanda de parte de Dios. Si Dios te da, Dios dice que al que mucho le da, mucho se le demanda. A los ángeles que están mirando a Dios cara a cara, escúcheme bien, que le están viendo face to face, Dios no le podía perdonar que ellos fallaran como fallar. Por eso no tienen perdón. Habrán otras razones, ¿me entiendes? Pero simplemente te estoy dando una. Igualmente, mientras más conocemos de Dios, escúcheme bien, más responsabilidad tenemos y más cuenta vamos a tener que dar. No es lo mismo un pastor que se ha pasado la vida entera predicando, enseñando, conociendo la palabra de Dios, que termine descarriado. Dios no lo va a juzgar igual que a un impío que nunca escuchó la palabra de Dios. Dios va a ser más benevolente con el impío que hizo maldades
que inclusive fue un criminal, pero nunca escuchó la palabra de Dios, que con aquel que le escuchó una y otra vez, y peor, la enseñó. Le voy a decir más. Los teólogos, muchos de ellos se ufanan de ser académicos, y eso suena bonito. El erudito, son muchos de ellos los más perversos, los que más han pervertido la iglesia. Y no es que ser teólogo sea malo, necesitamos buenos teólogos. Necesitamos buenos teólogos. Pero una de las cosas que se están olvidando muchos teólogos, que han traído confusión al mundo y han apoyado la vagabundería, es que ellos tienen mayor nivel de conocimiento. Y Santiago 3:1 dice: no se hagan muchos maestros de ustedes, porque van a recibir mayor condenación, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Ahora, hoy entramos en esta parte del ejemplo de Sodoma. Sodoma y Gomorra eran ciudades fructíferas, muy prósperas comercialmente hablando. Y estaban ubicadas inclusive en una zona de un valle sumamente fértil. Y subraye eso en su mente, un valle sumamente fértil. Cuando usted lee los capítulos 17, 18 y 19 de Génesis, va a encontrar que en algún momento la prosperidad que experimentaban Abraham y Lot, a Lot se le pegó la bendición de Abraham. Esto es importante. Habitar al lado de gente que ama y obedece a Dios, estar bajo la influencia de gente que ama y obedece a Dios, algo trae eso a tu vida. Esa influencia traerá bendición a tu vida. No estoy diciendo que vas a estar allí para imitar lo malo. La Biblia dice que imitemos lo bueno y no lo malo, que escudriñemos todo y que retengamos lo bueno. Pero cuando caminas bajo la influencia de gente santa, de gente que teme a Dios, algo bueno va a pasar contigo. Pero si caminas bajo la influencia de gente mundana, de gente que lo que vive es echando mala palabra y haciendo cosas malas, algo malo va a pasar contigo, se te va a pegar algo. La Biblia dice que las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto, ojo, va más allá de la simple conversación. Tiene que ver con los medios de comunicación también. Si tú te pasas la vida entera viendo películas de violencia, no te asombres si de repente te conviertes en un violento y tus hijos terminan violentos. Porque has estado alimentando tus sentidos, has estado alimentando tu alma con violencia. Pero si te pasas la vida viendo imágenes de vulgaridad, pornografía o maldad, vas a terminar haciendo lo mismo. Porque has estado alimentando tu alma con estas cosas. ¿Alguien me está oyendo? Abraham y Lot decidieron separarse. El viejo Abraham, ya un poco avanzadito de edad, le dijo: mira, mijito, mi sobrinito, tenemos tanta bendición de Dios que no cabemos en esta tierra. Vamos a hacer algo, tengo una buena idea. Escoge hacia qué dirección tú te quieres ir. Si te vas al norte, yo me voy al sur. Si te vas al este, yo me voy al oeste. Y viceversa. Te voy a dar ventaja. De donde yo vengo dicen, te voy a dar gabela. No sé si eso se entiende. Y yo me imagino que el joven se frotaría las manos y dijo: el viejo le están patinando el juicio, le está patinando la cabeza, porque ¿cómo me va a dejar escoger a mí adelante? Porque yo voy a escoger lo mejor. Y dice que Lot miró, listen to me please carefully, miró la llanura de Sodoma y vio el lugar hermoso, verde, hermoso. Ojo con lo que estoy diciendo, yo estoy citando la Biblia. Lot vio lo verdoroso que se veía el lugar.
Y eso lo impactó y dijo, para allá me voy. Su elección, listen to me carefully please, la fundamentó solo en lo que veían sus ojos. Un lugar hermoso, bonito, bello. Qué casas más hermosas, qué casas más tremendas, qué propiedades más hermosas. Para allá es que quiero ir. Y en eso basó su elección. Y Abraham lo dejó. Ya elegiste, no hay problema. Lot dijo, el viejo se volvió loco. Le gané. Yo escogí la mejor parte. Yo escogí la parte más próspera, más bendecida. Yo voy a ser más bendecido. Lot escogió conforme a sus sentidos le guiaban. Pero Abraham no estaba confiado en sus sentidos. Y esto es lo que hace un creyente maduro en la fe, que ha crecido, que ha madurado. No confía solamente en sus sentidos, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Hay que utilizar el discernimiento espiritual para tomar decisiones que pueden marcar el futuro de tu vida y tu familia. Aleluya. Abraham estaba reposado y estaba tranquilo, mientras tal vez Lot estaba diciendo, me gané más que el Mega Million. El viejo se volvió loco, pero Abraham estaba tranquilo y reposado, porque él sabía, escúchame bien, que su bendición no dependía de cómo se veía la tierra, no dependía de cómo se veía el terreno. Su bendición dependía de aquel que sabe bendecir. Oh, ¿alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Hermanos míos, a la hora de tomar decisión, tengamos cuidado con simplemente dejarnos llevar por lo que estamos viendo. Se ve bonita, hay casas bonitas, hay propiedades grandes, a todos nos impresiona, no podemos negar eso. Pero solamente vas a tomar una decisión por eso, o porque Dios te está guiando, porque has aprendido a reposar en Dios, porque has aprendido a dejar que sea Dios que te guíe y no tus sentidos. He visto tantas familias hermosas que estuvieron estables, firmes en el Señor, y tomaron decisiones como Lot y terminaron fritos. No queda uno solo sirviéndole al Señor, y en algunos casos ha sido una hecatombe total por tomar decisiones basadas solamente en sus sentidos. Se ve mejor, se ve más cómodo, sí, pero estás poniendo en juego tu vida espiritual. Lot se mudó hacia Sodoma. Él sabía de alguna manera lo que había, pero él solamente veía el panorama. Se mudó a Sodoma. ¿Y qué había en Sodoma? Había una atmósfera bastante fea, una atmósfera pecaminosa. Se veía el ambiente bonito, mansiones preciosas, grandes comercios. Y óigame bien, no es que esté mal hacer negocios, no es que esté mal esforzarse y tener una buena casa, ¿ok? Bendigo a Dios por aquellos que han sido sabios y tienen una buena casa. El problema es cuando la casa te tiene a ti, y por tener esa casa has perdido tu familia, has perdido la vida, has perdido todo, y al final te quedas, como decía mi señora madre, sin pito y sin flauta. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? La Escritura nos está diciendo que también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, esta situación de Sodoma y Gomorra es un referente para toda la historia. Mire lo que está diciendo Génesis 19 del 22 al 29. Génesis 19, Genesis 19 verse 22 through 29. Génesis 19 versos 22 al 29 dice esto:
Y ya son los ángeles que llegaron a Sodoma. Y bueno, realmente debo leer previamente para que entendamos parte de por qué vino el juicio que Dios desató. Ahí mismo en Génesis 19, pero no desde el 22, sino que hay que leer desde más atrás. Dice esto desde el verso 12 para que lo entendamos, a ver si el tiempo nos da. Verso 12, Génesis 19 en adelante, verso 12 en adelante, perdón. Dijeron los varones ángeles a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de ¿quién? Delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Quiero que vean desde el verso 5 ahí en Génesis 19, donde comienza el problema. Génesis 19, verso 4, lo voy a leer desde el 4 para que vea. Bueno, desde el 3 para ser más exacto. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de ¿dónde? De Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Oiga esto. O sea, todo el pueblo estaba contaminado con el mismo espíritu, desde el más jovencito hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí no está diciendo conocer en el sentido queremos verlo, queremos saludarlo. Eso no es lo que está diciendo. El original está diciendo queremos tener acto carnal con ellos, queremos acostarnos con ellos, queremos usarlos sexualmente hablando. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello. Y mire entonces, verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Uno de los argumentos que están diciendo la gente de la teología inclusiva, ¿qué es la teología inclusiva o la teología queer? Es una teología, o sea, se han metido encubiertamente en algunas iglesias que hace rato el Espíritu de Dios se fue de ahí, y como ya no tienen más nada que hacer, ni tienen gente que se pueda salvar en esos lugares, pues están inventando diablura. Y mucha de esta gente han ido a seminarios y a universidades y se han graduado y son teólogos perversos porque practican su perversidad. Y están diciendo que el pecado de Sodoma no fue el problema de la inmoralidad sexual o de la homosexualidad. Dicen: no, el pecado de Sodoma fue que ellos no fueron hospitalarios. Ahora, quiero que pienses, ¿cómo es posible que si fuera por un problema de hospitalidad, Lot le dice: miren, no le hagan daño, literalmente dice, a estos varones? Miren, yo estoy dispuesto a entregarle mis propias hijas para que ustedes convivan con ellas. Si ustedes lo que quieren es sexo, miren, yo le voy a traer mis hijas. Eso es arriesgar mucho. Le voy a ofrecer mis hijas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero a estos hombres no le hagan daño.
Cualquiera diría, pero ese Lot es malo, ¿cómo va a poner a su familia en peligro? Lo que pasa es que la costumbre de la época era que si alguien venía y se guarecía bajo tu techo, estaba hospedado bajo tu techo, tú eras responsable de lo que pasara con ellos. Tú tenías que responder hasta con tu vida. Y por eso Lot se atreve a decir, mire, yo estoy dispuesto a poner en peligro a mis hijas con tal de salvar a estos hombres. Si fuera por falta de hospitalidad, Lot no tendría que decirle, mire, vivan con mis hijas. ¿Estás entendiendo? Bueno, el texto dice mucho más. Y esto lo dicen porque toman un texto fuera de contexto que aparece en Ezequiel capítulo 16. Vamos a ver, Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50. ¿Estamos acá? Ezequiel capítulo 16, perdón. Ezequiel 16, versículos 49 al 50 dice, tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbias. O sea, están diciendo mucho. Tú ves, la Biblia está diciendo que el pecado de Sodoma y Gomorra fue soberbia, no fue el problema de la homosexualidad. Y siguen diciendo, era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba, ojo, mucho pan, mucho tiempo de sobra, que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos, ¿qué hicieron? Cometieron actos repugnantes. Por eso decidí destruirlas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hay gente en la casa aquí, dígame algo a ver si estoy solo. Ok. Por favor, préstele atención porque este pasaje es muy importante. Quiero ir más atrás. Antes del versículo 49 viene el 48, ¿verdad? Yo soy un genio en matemática al decir eso. Dice esto. Dice algo acá, Ezequiel 16, en el versículo 48 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. El verso 47, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Y una de las cosas que resalta, o sea, algunos toman esos textos fuera de contexto y dicen, no, el pecado de Sodoma no fue la sodomía o la homosexualidad. Fue, número uno, falta de hospitalidad. Número dos, se tornaron muy soberbios. Y ese fue el pecado. Pero ahí mismo en Ezequiel 16, el verso 50, mire lo que dicen. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron ¿qué? Ahora, esa palabra abominación habla de actos repugnantes. ¿De qué está hablando? Oiga, no está hablando de simple prostitución, no está hablando de un comercio, está hablando de una cosa que aún hoy en día es feo. Imagínense, en la antigüedad era algo fuera de serie. Por eso se habla de actos repugnantes que te dan deseo de vomitar. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Dios dice, cometieron esos actos. Ahora, yo quiero que veamos nuevamente este pasaje, el verso 49, y preparémonos, abróchese los cinturones porque lo que implica esto es muy serio. Escúcheme bien. Volvemos a leer. Tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbia. Ahora, mire lo que dice a continuación. Era tanto el pan que tenían
Y tanto el tiempo que les sobraba, mucho pan, mucho tiempo libre, que no sabían qué hacer. Que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y a los menesterosos. No utilizaron bien su tiempo. ¿No le parece que eso es lo que está pasando con esta generación? Especialmente en Estados Unidos y Europa, hermano. Los países más corruptos de la historia y de estos tiempos son los países donde abunda la riqueza, abunda el pan. ¿Sí o no? Usted no ve, hermano, este desenfreno tan grande en donde la gente tiene hambre, en donde la gente tiene necesidades. No, este desenfreno tan bárbaro abunda en las ciudades y naciones donde hay mucho pan. USA, Canadá le ganó a Estados Unidos en estas cosas, en la inmoralidad. Europa, especialmente España. España le cerró las puertas al evangelio una y otra vez. Se ha convertido en la capital, en la Sodoma y Gomorra de Europa. Madrid, España. Porque tienen mucho pan las nuevas generaciones. Nos hemos preocupado de que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos. Y se han criado con tanta abundancia. Usted me dirá, pastor, yo no tengo tanta abundancia. A mí el gobierno tiene que pagar. Mira, aunque el gobierno te tenga que dar, tú no tienes tanta preocupación como vivir en un país donde tú sabes que ni gobierno ni nadie te va a dar nada y vives en una miseria rampante, ayecta. En este país, si usted se dispone, va a tener para vivir y va a tener. Especialmente el pobre acá tiene que seguro social, tiene que esto, que te pagan el Medicaid, que te pagan aquello, que te pagan lo otro. En la selva, en la tribu allá arriba, ahí no hay nada de eso. Estas generaciones que se han levantado con pan sobreabundante, con tiempo sobreabundante, con vagancia, llenándose la mente de toda la basura de las redes sociales, de Netflix, toda la diablura, toda la violencia, toda la vagabundería, toda la pornografía. Esa es la generación. Eso estaba pasando con Sodoma y Gomorra. Había abundancia, había plata, pero no había comunión con Dios. Y escúchame, padre, a veces he oído padres que dicen, no, mis hijos no pueden pasar. Pues mire una cosa, a mí me da tres pitos. Si están pasando por cierto proceso, hay momentos que hay que dejarlo que pasen por su proceso. ¿Sabe por qué? Porque hasta que ellos no chocan contra la realidad de la vida, especialmente aquellos que han decidido vivir de espaldas a Dios, no van a despertar. Y te voy a decir más. Si ha venido el juicio, la disciplina de Dios, a algunos no les gusta, algunos teólogos dicen no se puede hablar de juicio en el Nuevo Testamento. Bueno, yo no sé por qué Judas menciona el juicio de Sodoma y Gomorra. Porque eso es del Antiguo Testamento. Bueno, hablemos de la disciplina de Dios. Si Dios está disciplinando a alguien y tú te metes en el medio, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿No le ha pasado? A mí me llegó a pasar que a veces la vieja mía sacaba el cinto para hablar en el lenguaje de ustedes. En el lenguaje de donde yo vengo, sacaba la correa o sacaba una chancleta de esa gordota, apellido samurái, mi hermano. Y entonces yo iba a defender, se me pegaba a mí el asunto. Algunos padres saben que Dios le está disciplinando los hijos y se han metido en el medio y han terminado ellos con la misma disciplina de los hijos de parte de Dios. Can you hear me? Se llenaron de soberbia y ante mí, como tenían tanto tiempo y no sabían qué hacer,
Hermano, yo estoy asombrado, yo sé que muchos de ustedes están asombrados, de ver jóvenes en este país que usted le hable. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé. ¿Qué vas a estudiar? Yo no sé. Hermano, yo vengo de un contexto en el que la vieja mía salía, hermano, 6 de la mañana a trabajar y dejaba a unos muchachos vayan para la escuela, y de ahí en adelante algunos vecinos, algunos familiares nos daban la mano, pero cuando no aparecía nadie, hermano, era sálvese quien pueda. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero escúcheme esto, escúcheme esto. Escúcheme esto. Yo crecí viendo pobreza, miseria. Y yo decía, yo tengo que hacer algo. Tiene que haber algo para uno salir de este hoyo. Y una de las cosas que el Señor me permitió ver es en la pobreza. Si tú estudias como joven, tiene esperanza. Las cosas pueden mejorar para ti. Y encontré de otra gente que me lo dijeron: ponte a estudiar, mijo. Y escúcheme bien, y no me da vergüenza, y me da 3 pitos, piense el que le dé la gana de mí. ¿Ok? Vendí periódicos, lustré calzados, zapatos. ¿Ok? Hice dentro de lo legal y decente todo lo que podía para contribuir a que en casa las cosas cambiaran. Pero siempre traté de estudiar. Aprendí a pagarme mis estudios. Iba a la escuela en la mañana y en la tarde a trabajar en un taller de ebanistería. ¿Por qué digo esto? Porque veo jóvenes, el típico bobolongo, el Joe, unos tenis que valen todo el dinero del mundo, o unos jackets que valen todo, y entonces padres que a veces les remuerde la conciencia, que no le han dedicado tiempo a sus hijos, y por eso viven dándole todo lo que ellos quieren. Toma, 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 porque es una forma de ellos como apaciguar la conciencia. Dice, le voy a dar para que no me culpe. No sabe el daño que le están haciendo. Y esos bobolongos están creciendo, los Joe modernos, que no agradecen ni al diablo, a nadie, ni tienen misericordia de nadie. Son capaces de caerle a palo a los padres después que los padres se lo dieron todo, porque han crecido sin disciplina. Y esa es una generación muchas veces desenfrenada. Escúchame bien, la abundancia le hizo daño a Sodoma y Gomorra. Por eso se corrompieron y en vez de glorificar a Dios por la abundancia que tenían, se apartaron de Dios. Qué triste es ver muchachos ya que con 6 años tienen un celular súper moderno. Y los padres se encuentran bien. No, mi hijo tiene el último celular del momento. ¿Y qué diablo tú crees que le estás haciendo a tus hijos? Lo estás mandando al infierno desde pequeño, para que entre en contacto con la pornografía desde pequeño, para que eso se convierta en algo incontrolable para su vida, una adicción que después tú misma o tú mismo no lo puedes parar. ¿Alguien me está oyendo? Lo otro es, dice el verso 7 de Judas, dice que aquellas ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos, practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra naturaleza. Repito, los grupos y los colectivos por ahí que hay de defensa de estas conductas, dicen, no, eso no es verdad. Fue porque Sodoma y Gomorra, esa gente no fueron hospitalarios. Bueno, ya les demostré que no. Y la Biblia dice que esta gente
practicaron la inmoralidad sexual. Otras versiones dicen que estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. ¿Alguien me está oyendo? O sea, ¿tienes una idea clara de lo que está hablando? O sea, toda la perversidad sexual se practicaba en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es una de las características de las ciudades de la gente de high class? Hay tanto billete que ya lo han probado todo y dice, vamos a probar lo que nunca hemos probado. Y terminan entonces haciendo prácticas sexuales contra la naturaleza. Eso es lo que habla contra natura. Y peor todavía, antes se celebraba un día, ¿verdad? Pride Day, algo así, ¿cómo es? Ayúdenme ustedes. Luego una semana y ahora es un mes. Apriétate los cinturones porque lo van a celebrar todos los días. O sea, escúchame bien. Y mucha de la gente que dice, ¿para qué ir a la iglesia 2 veces a la semana? Eso es mucho. Pero van a ir al desfile aquel más veces. Ahora mira lo que dice Isaías capítulo 3 versículo 9 acerca de esta situación de Sodoma y por qué Dios nos está llamando la atención y nos está advirtiendo. Isaías capítulo 3 versículo 9. Isaías capítulo 3 verso 9 dice esto: la apariencia de su rostro los acusa, son como que, como Sodoma, pues no disimulan su pecado, sino que lo pregonan. ¡Ay de su alma! Pues ellos mismos se perjudican. O sea, antes, y no solamente tiene que ver con eso de la homosexualidad. Cualquier pecado, hermano, la gente hacía su cosa y se avergonzaba. Y dice, yo no robé, pero usted ve los ladrones ya, que sí, yo soy un ladrón, ¿cuál es el problema? Las prostitutas están reclamando, tenemos el sindicato de las, ya no se llaman prostitutas, ahora se llaman servidoras sexuales, sexo servidora. En otros países le llaman trabajadoras sexuales, o sea, trabajadoras. Es trabajando que estoy. ¿No te parece que este texto es muy revelador? Dice, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma, ¿qué hacen? Publican su pecado, no lo disimulan. Están orgullosos de su pecado. De hecho, la palabra moderna con la que se identifica más es ¿cuál? Sí, pero hay una palabrita ahí que esa palabra significa alegre. La gente que vive más deprimida es esa gente. Y todo el que practica el pecado, cualquiera que sea el pecado, escúchame bien, va a vivir en depresión. Porque hasta que no te arrepientas del pecado y te vuelvas a Dios de todo corazón, la depresión te va a arropar y hundir. Pero en la medida en que te arrepientes y te humillas delante de Dios de todo corazón, la depresión no tendrá otra cosa que soltarte, porque eres libre en Cristo Jesús. Entonces, parte de lo que Dios nos está diciendo, hay problema, y estoy poniendo a Sodoma y Gomorra como ejemplo, como advertencia nuevamente, porque todo está teniendo las mismas características, peores que antes. O sea, antes no se promocionaba, ahora se promociona. Y castigan a las compañías y a los equipos deportivos que no se ponen el asuntito que se identifica con el mes o con la semana o con lo que ellos quieren. Brazalete, lo que sea. Ahora mismo en el Mundial de Fútbol tuvieron que hacer
algo, porque si no iban a boicotear todo. O sea, en vez de humillarse, arrepentirse, la gente está pregonando con orgullo su pecado. Mira, voy terminando, el tiempo traicionero, pero mira, para finalizar lo que está diciendo el Señor en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 9. 2 de Pedro capítulo 2 versos 6 al 9. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a cenizas. ¿Para qué? Para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. O sea, desde el pasado Dios nos está hablando diciendo: ¡hey! Los que piensan ser impíos también como esta gente, recuerden que ya yo di escarmiento. ¿Sabe qué es lo peor? Que un símbolo que habla de la misericordia de Dios lo han tomado y lo han adoptado como el símbolo con el que se identifican muchos. Un símbolo como el arco iris que habla de la misericordia de Dios. Cada vez que usted ve un arco iris, debe recordar que eso es símbolo de la misericordia de Dios. Dios está recordando: esta es mi misericordia. Ese símbolo hoy se ha relajado, y una iglesia que ponga, si yo pongo un arco iris ahí a la entrada de la iglesia, la gente va a decir: ay, espérate, esa iglesia está rara. Entonces, escúcheme bien. Número uno, no nos equivoquemos en pensar que las personas que tienen esta situación son más pecadores que nosotros. No caigas en la tentación. Es tan pecador un mentiroso, un engañador, un estafador. Puede ser tan pecador cualquiera que habla mentira como cualquiera de esta gente. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando usted se enorgullece de su pecado, en vez de confesarlo y apartarse de su pecado, usted dice: yo me enorgullezco de él. Eso provoca la ira de Dios, eso llama la ira de Dios sobre tu vida. Parte del problema está en que Dios dijo que puso a Sodoma y Gomorra como escarmiento. Si usted va a Israel, los que han ido con nosotros saben cuando cruzamos por ahí, lo que queda allí de aquel valle fértil hoy es un lugar, hermano, donde no crece el pasto. Es un desierto lleno de sal y azufre, donde lo que está es el mar rojo, el mar muerto, un mar salado con la cantidad de densidad de sal más grande, una de las más grandes que hay sobre la tierra. Allí cayó el juicio de Dios. Yo le hago la pregunta: si Dios en aquel entonces dio escarmiento a Sodoma y Gomorra, ¿será que Él no va a hacer eso en este tiempo? Si Dios no lo hace, tendrá que pedirle perdón a toda la gente que Él condenó en Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos, número uno, a estar alerta. Señor dijo: cuando vean que todas estas cosas están ocurriendo, erguíos, en otras palabras, párense derecho, estén alerta, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy lo estamos viendo por doquier, lo estamos viendo. ¿Ok? ¿Hay solución para esto? Sí hay solución. De hecho, tengo unas entregas por ahí preparadas para abordar el tema desde el aspecto más de consejería, porque muchos han tomado esto como una identidad y dicen que yo soy así. Yo no elegí eso. Yo quiero decirte que nadie eligió tener una naturaleza pecaminosa. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Eso viene en la elección que se hizo desde el principio, y ya toda la humanidad hereda esa maldición del pecado. Y quizá usted me diga: pero por culpa de Adán y Eva. Sí, pero también Dios utiliza el mismo método a la inversa. Óyeme bien. Por el pecado de Adán y Eva participamos y pagamos todo.
pero también por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, participamos todo de salvación y vida eterna. Amén. Así que no puedes echarle la culpa a Dios, porque Dios está usando el método a la inversa, diciéndote: si te arrepientes, hay salida para ti. Recuerda que a los ángeles que pecaron, Él no los perdonó. Pero a ti y a mí, si nos arrepentimos, si nos humillamos, reconocemos nuestra maldad y nuestro pecado, Él está dispuesto a perdonarnos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien glorifica al Señor. Aleluya. Lo otro que dicen algunos, es que yo nací con eso. Eso es parte de mi naturaleza. Te voy a decir algo. No solamente naciste con eso. Yo también nací. Todos nacimos con el germen del pecado. Todos nacimos con la predisposición de ser ladrones, sinvergüenza, charlatanes, asaltantes, criminales, mentirosos, prostitutos y prostitutas, engañadores, blasfemos, maldicientes. Todos nacimos con la predisposición de pecar. No vengas con el cuento que tú especialmente naciste con la predisposición de ese solo pecado. No, todos nacimos con la semilla del pecado. Y si usted dice: es que yo no elegí ser, no. Cada uno de nosotros al final elige pecar o no pecar. Listen to me. Yo soy hombre, soy pastor, pero soy un hombre. Tengo mi esposa, maravillosa mujer, pero como hombre a mí me gustan las mujeres. Eso tiene algo bueno, ¿me entiende? Estoy funcionando de acuerdo al modelo de Dios. ¿Me entendió? Eso quiere decir que como hombre yo tengo luchas. ¿Me entiende? El diablo trae tentación de poner la mirada a otra parte. Quizá usted diga: Jesús, María y José, el pastor diciendo eso. Por favor, déjate de cuento. Tú también tienes las mismas luchas que yo. ¿Dónde está la diferencia? Así como alguien que siente atracción hacia personas del mismo sexo, yo como varón tengo luchas hacia personas del sexo opuesto, hacia mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Que si me dejo llevar y me entrego, ¿sabe qué va a pasar? Cuando usted está en un río y la corriente del río te está arrastrando y tú te dejas llevar, ¿qué pasa? Bueno, te vas a ahogar. Pero si usted dice: no, pero yo voy a nadar y voy a buscar la forma de salir de aquí y voy a pedir ayuda, tírenme la ayuda, porque es probable que solo no te pueda salir porque tal vez no sabe nadar, pero si pide ayuda, te van a ayudar. ¿Sabe lo que están haciendo mucha de esa gente? No se puede practicar las terapias de reconversión, porque el diablo es malo, para que se hundan en eso, para que se hagan unas serie de operaciones y cosas que no tienen reversa y la gente termine hundida en vida en eso. Entonces yo quiero decirle a esas personas: número uno, si tienes atracción por personas del mismo sexo, te voy a decir una cosa: bienvenido al club, en el sentido siguiente. Listen, no quiero que me malentienda. Todos tenemos luchas, todos. Las mujeres también, no me vengan con cuentos. Cuando ustedes ven un hombre por ahí que dice hello, ok. ¿Cuál es la diferencia? Que hay gente que ha decidido rendir su naturaleza pecaminosa. Y óyeme más, algo más. Hay gente que se dio cuenta que para usted vivir se tiene que morir. Esta naturaleza pecaminosa que tenemos tú y yo, mientras la alimentes más, mientras más le dé pornografía, mientras más le dé diablura,
más fuerza va a tener sobre ti. Y mientras más la reafirma diciendo que yo soy así, no, yo no soy un adúltero, yo escojo ser adúltero. Usted no es un adúltero, usted escogió ser adúltero. Si nos arrepentimos y dejamos y nos rendimos a Cristo, permitiendo que Él liquide esta naturaleza pecaminosa, Él nos va a dar la victoria sobre nuestro pecado. Pero si te pasa el día alimentando tu pecado, tu naturaleza pecaminosa, ¿qué tú crees que va a pasar? Te va a comer el tigre. Imagínate que te regalan un gatito, pero tú notas que tiene la pata como más grande que los demás gatos, pero es un gatito y lo alimenta y te dice, es con carne que hay que alimentar al gatito. Tú le das carne todos los días, un gatito mimado, precioso, lo alimenta todos los días, le da carne. Un día te das cuenta que el gatito está de este tamaño y tú dices, oye, pero qué gato más grande es este. Pero le sigue dando carne al gatito. Un día se te olvidó alimentar al gatito, lo dejaste en el apartamento, vuelve, abres la puerta y el gatito tiene hambre y te come a ti mismo. Porque alimentaste al gatito y el gatito no era un gatito, era un tigre. Y te tragó, te comió. Eso es lo que pasa con tu naturaleza. Y hablo para todo tipo de pecado, no solamente porque algunos se han obstinado solo en el pecado de la homosexualidad. Yo quiero decirte que es una lucha que tenemos en cualquier área. Unos son más tentados en una área, otros en otra. Hay gente que son cleptómanos, no pueden tener la mano tranquila. Son millonarios, llegan a un lugar y tienen que coger algo, robarse algo. Ellos, detrás de eso, listen to me, hay lo que se llama idolatría. Algo que tú sabes que es malo, le diste tanto poder en tu vida que lo convertiste en un Dios y lo adoras. Eso es lo que han hecho la mayoría de los homosexuales. Adoran a su Dios. En vez de arrepentirse, están orgullosos y Dios dice que eso no está bien. Los alcohólicos, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, en vez de arrepentirse, es que yo no puedo vivir sin eso. La droga. Había un famoso cantante por ahí. Y cuando yo diga un par de estribillos de eso, muchos van a decir, oh, ese era fulano. Que decía en aquellos años, principios de los 80, yo sé que me van a condenar cuando me vean con ella. Pero antes que me condenen, yo quiero decirle que ella levantó a un hombre que estaba caído y comienza por ahí. Muchos dicen, ah, esa era una mujer. No, era la droga que lo tenía. Y él está cantando a la droga. Hay gente que le dio fuerza a eso. Igual a cualquier área pecaminosa de tu vida a la que tú le des fuerza y no te arrepientas, te va a tragar. Va a ser como ese gatito que era pequeño, pero como lo alimentaste todos los días. Por eso Dios dice en su palabra, huid de la fornicación, huyan del pecado, practiquen lo que dice la palabra de Dios acerca de José. José huyó, escapó. Algunos dicen, no, pero si yo veo una mujer así, ¡ay, filete! El filete va a ser tú en la boca del diablo. Para que digan aquí murió, que digan aquí huyó. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ponte de pie allí donde estás. La única manera de vencer esto para que no termine siendo parte del fuego y del chicharrón de Sodoma y Gomorra es arrepentirse y dejar que esa naturaleza humana pecaminosa que te exige, que te demanda más y más pecados, se muera. La mala noticia es que esa lucha la vas a tener mientras vivas sobre esta tierra. La buena noticia es que Jesucristo ha prometido darnos su Espíritu Santo y santificarnos, perfeccionar la santidad en nosotros
Y aunque te pase por la cabeza de vez en cuando la tentación, vas a tener la fortaleza del Espíritu Santo para rechazarla y para decirle no al diablo, no, no y no. Pastor, quiere decir que si yo me convierto ya no voy a tener esa tentación. No, yo no te voy a mentir. Yo me convertí, soy pastor, pero si yo me descuidé un rato, oye, comienzo a volar bajito y termino estrellado. Mientras vivas sobre esta tierra vas a ser tentado. La buena noticia es que en Cristo, mientras estés conectado a Cristo, aunque la tentación te pase por la mente, Él va a perfeccionar su santidad a través del Espíritu Santo en ti y no va a permitir que el pecado reine en tu vida. Y vas a estar firme y le vas a poder decir al diablo: no, Señor, yo estoy firme en Cristo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me limpia de toda maldad.